8:33. Bienvenidos de vuelta a los que están en sintonía, a los que nos acompañan a través de YouTube. Conectamos ahora con el cardiólogo Fulgencio Severino. Él ha hecho una denuncia, ha advertido sobre el grave deterioro en que opera el Hospital Docente Salvador Gautier en el Distrito Nacional. Esto a pesar de ser el centro público con mayor capacidad resolutiva que tiene el país. Además de que es sede de 27 programas de especialización médica. Y lo tenemos con nosotros y quisimos hacer esta llamada para que nos cuente con más detalles la situación triste que está viviendo el Salvador Gautier. Bienvenido, Fulgencio Severino, y gracias por permitirnos este espacio. Buenos días, un placer para mí. Bueno, un poco la situación, este es el único hospital que del Distrito Nacional y se puede decir que de todo el país, de la mayoría de los hospitales provinciales y nacionales, que no ha sido intervenido para mejorar sus condiciones de planta física, a pesar de que es el hospital probablemente más viejo del país, que fue fundado en el 1951, el 24 de octubre, y ese envejecimiento de la estructura pues ha venido obstaculizando la buena convivencia de los pacientes en el hospital, Pero tanto en el doctor, área de la emergencia, que es la más crítica, claro. y en el área de hospitalización. Pero De doctor esto, Severino, ¿cuál es el panorama actual para que la gente tenga un poco la imagen de lo que está sucediendo? Porque ustedes la viven a diario. ¿Cuál es el panorama actual que está viviendo y que se observa al llegar al Hospital Gautier? bueno, el panorama actual es una deficiencia de camas, porque hay muchas habitaciones en condiciones no habitables, por lo que están cerradas. Y eso hace entonces que la emergencia se convierte en un centro de hospitalización que limita la llegada de los pacientes que permanentemente tienen agudizaciones de su enfermedad y necesitan la intervención en la emergencia. Por eso la emergencia es la cara visible de la parte más crítica del hospital, en el sentido de que prácticamente los pacientes duran hasta 11 y 15 días en la emergencia. Wow, Dios mío, qué barbaridad. Entonces, en condiciones inadecuadas, porque son en camilla no aptas para un paciente estar permanentemente Eso ahí es en la mayoría de las ambulatorio, eso veces. no es para tener una persona o un paciente ahí 10 días. Así es, entonces eso también arrastra que todos los pacientes que llegan no encuentran camilla porque están ocupadas por pacientes que se hospitalizan por la falta de cama, hospitalización. Ujú. Entonces se crea un caos en la que todos esos pacientes, esto es una sala que tipo sábana, sin ningún tipo de cuidado del pudor, donde conviven hombres y mujeres, Que de porque hecho, doctor, se ha denunciado y confirme si esto es así, que hombres y mujeres incluso se bañan juntos por falta de espacio. ¿Qué, bueno, qué tan no, no, frecuente es no de esto? que y entonces lo bañan en su propia camilla, entonces, pero en condiciones en las que el del lado te está viendo a ti, y ahí Claro. no importa que el del lado sea un hombre o mujer, porque la emergencia no se divide entre hombres y mujeres, entonces la emergencia de aquí no está separada en cubículos, y entonces eso genera una especie de violación A la dignidad, por a la Dios. dignidad de los pacientes. Entonces, de eso está consciente el Servicio Nacional de Salud, nada más que vivimos en el sector salud una situación parecida a la del cangrejo, que cada vez que se hace un movimiento aparecen, luego se reculan, se ocultan, vuelven y de nuevo. Nosotros desde el 2023 se incrementó la demanda del personal de salud de aquí del hospital para que esta situación se resolviera. Habíamos planteado una remodelación del hospital por parte, porque no se puede cerrar el hospital por la situación de las camas que hay que hay en el Gran Santo Domingo, que no hay cama en ningún hospital. Usted va al Marcelino Vélez y al margen de que está remodelado, pero la condición de la emergencia es que la gente está en silla de ruedas y en camilla, igualmente pasa en el Mocoso Puello. Entonces cerrar el Gautier es un golpe duro, de ahí que nos Claro. opusimos a eso. Y el Luis Eduardo Aibar no terminan de abrirlo. Entonces,
Luego nos planteó el servicio la posibilidad de plantear al gobierno hacer un nuevo hospital, una torre de unos 7 pisos. Esto parece ser que el gobierno, por falta de recursos, la ha rechazado, y estamos en la fase, recientemente tuvo aquí el servicio, el área de ingeniería, estamos en la fase de una propuesta que ellos se comprometieron a hacernos de remoción o de mejorar las condiciones en las que está el hospital, empezando primero por habilitar las salas. Todas las salas que tenemos son aproximadamente unas 40 camas que están en los 3 pisos que tiene el hospital, que no están en condiciones de ser habitadas, y luego entrar al área de emergencia para colocar esta emergencia en condiciones de atención a los pacientes. Pero claro, todo de que si no se mejora la hospitalización para que la gente suba, para que los pacientes sean hospitalizados, se van a seguir acumulando y se va a crear un área de hacinamiento en la emergencia. De tal manera que es una remoción integral. Hay otras áreas que le estamos exigiendo que sean mejoradas, donde hay una acumulación de pacientes en la consulta del segundo piso en condiciones ambientales muy inadecuadas. Y eso se da en un hospital que tiene la mayor capacidad resolutiva del país. Claro, eso estábamos hablando al inicio, justamente. O sea, nosotros somos quizá el mejor departamento de urología, de neumología, de cardiología, de cirugía plástica, de otorrinolaringología. Es decir, no hay ninguna justificación para que desde el gobierno sea este hospital el que esté en condiciones de abandono, como está el hospital. Cuando usted llega de fuera, lo que ve es un paquete de tuberías fuera, con hierba entre las paredes, y no habla que están las habitaciones con los baños, que son condiciones de una remodelación que se hizo cuando nosotros pertenecíamos al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que un curioso decidió ponerle escalones a los baños. Ya usted sabe lo que es un hospital, que mucha gente tiene que ir al baño en silla de ruedas. Pero qué genialidad, por Dios. Sí, o sea, es una... A pesar de todo eso, bueno, pues hacemos muchas cosas. O sea, el hospital sigue operando desde el punto de vista técnico, pero la condición es la queja mayor de los pacientes, y no hay dudas de que esto tiene que ser demandado, de que el gobierno le preste atención, claro. Doctor Severino, el Gautier que accede de 27 programas de especialización médica, ¿cómo está afectando esta crisis la formación de los nuevos profesionales? Bueno, tú sabes que ahí no, porque nosotros estamos operando en condiciones técnicas, no en las condiciones ideales, porque hay varias demandas planteadas al servicio, como son, por ejemplo, un resonador, que un hospital de este nivel no puede estar sin un resonador, claro. Un área de angiografía para cardiología. En el año 2023, el servicio hizo aportes de equipos para mejorar, por ejemplo, el área de urología, el área del quirófano, con equipo para hacer cirugía laparoscópica. Es decir, en neurocirugía nosotros somos el único hospital que se opera del cerebro sin abrir el cerebro. Oiga lo que le digo. El único hospital, y tal vez dentro de los centros privados, uno de los pocos, para no decir que hay pocos centros privados en todo el país que se pueda operar sin abrir el cerebro para tumores que están en la base del cráneo que no se pudieran abordar por otra vía. Es decir, técnicamente tenemos condiciones. Y no hay duda, y no lo podemos ocultar, que después del movimiento del 2023, el servicio atendió alguna de estas demandas. Okay. Ahora, lo que no se justifica es que al día de hoy todavía no tengamos mejoría en lo que tiene que ver con la planta física, y de manera muy particular el área de la emergencia y de todas estas salas que están en condiciones inapropiadas. Doctor, ¿y qué respuesta han dado las autoridades de salud ante estas denuncias, estas advertencias y la realidad que está viviendo el Gautier? Bueno, nosotros recientemente nos reunimos en asamblea, vimos la situación como estábamos, el nivel de incumplimiento en el que se había llegado de parte del servicio. También tuvimos una reunión con el doctor Mario Lama,
Y ahí acordamos que como no iban a construir el hospital, que se había planteado la posibilidad de hacer una torre, entonces que buscaran la forma de hacer un planteamiento de remoción del hospital, de mejorar. De esta manera que hace unos 10 días estuvo el Departamento de Ingeniería del Servicio Nacional de Salud haciendo un levantamiento. Caminamos el hospital entero, vimos toda la sala, todo lo que había que remozar, vimos la emergencia, el área de consulta que hay que remozar, y estamos a la espera que ellos nos hagan entrega formal de lo que ellos están planteando hacer para entonces nosotros en asamblea tomar una decisión sobre el particular. Pero los médicos estamos en la disposición de seguir demandando de que los pacientes que vienen a este centro de salud sean atendidos en condiciones apropiadas. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que da tristeza escuchar todo eso, saber que incluso la dignidad de los dominicanos está expuesta y maltratada dentro del Gautier, con tanta capacidad, uno de los hospitales que tiene mayor demanda en nuestro país. Ojalá desde las autoridades de salud presten atención. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. A ustedes, un placer. Muy buenos días. Hablábamos con el cardiólogo Fulgencio Severino. Él ha hecho denuncias, ha advertido sobre el grave deterioro en el que está operando el Hospital Docente Salvador Gautier en el Distrito Nacional. Ojalá las autoridades presten atención.